bienvenidos al canal. Vamos hoy con Assassin's Creed 3, el primer Assassin's Creed que traigo al canal, así que permíteme si me tomo la molestia de resumiros un poquito en qué consiste esto de Assassin's Creed. No sé si a alguien le vendrá bien porque la verdad que no sé si será nuevo en esto de Assassin's Creed, pero es difícil porque estos de Ubisoft son un poquito pesados y nos sacan un nuevo juego todos los años. No es que yo me queje, pero un poco sí. Yo prefiero que, la verdad que estas series así de juegos, que se las curren un poquito más. Me gustan los Assassin's Creed, yo soy un enamorado de estos juegos. Y llevo siguiéndolos desde el primer Assassin's Creed con Altair en Jerusalén, macho, que me los zampo, Pero sí es verdad que ves poca variedad, que esto se ha convertido un poco que parece el FIFA, macho, que te han cambiado solo un poco los jugadores, pero el juego es el mismo, ¿vale? Es un poco así, En cada juego cambian un poquito, pero no lo suficiente. Para mí deberían de dejar un espacio por lo menos de 2-3 años. Bueno, hasta aquí mi crítica sobre los Assassin's Creed, porque vengo a hablar de uno que me ha gustado y quiero contar un poquito de qué va toda esta historia. Bueno, resumiendo muy rápido de qué va todo Assassin's Creed, pues desde hace milenios que hay una guerra entre Assassins, ¿vale? Que son los buenos, los asesinos son los buenos porque son con los que nosotros jugamos, ¿vale? Y los templarios que son los malos, ¿vale? Este es el resumen rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que Desmond en nuestro mundo real, o sea, en el tiempo actual, se conecta con una máquina que se llama el Animus y conectado a esta máquina ahí tumbadito y relajado, nada que ver con la película de la que no quiero ni hablar, ¿vale? Corramos un túpido velo. Pues ahí en esa máquina revive la vida de sus ancestros, que resulta que todos eran asesinos y tenían unas vidas súper entretenidas, porque si no los juegos serían muy aburridos. En fin, gracias a esto y a esta excusa podremos jugar en cada juego con un asesino diferente y en una localización diferente. Jugaremos en Jerusalén, como decía antes, jugaremos en Roma, jugaremos en así como un vikingo, y en este caso en Assassin's Creed 3 jugaremos como un indio americano, como estáis viendo, ¿vale? Estamos en la guerra de la independencia americana, de eso trata Assassin's Creed 3, ¿vale? Entonces, bueno, también me gustaría comentar lo que os digo, por si sois nuevos en esto de Assassin's Creed 3, o al menos no jugasteis al 1, que creo que es donde mejor lo explica, la historia y la teoría que tiene este juego de Ubisoft, que a mí me parece una maravilla de historia, es que todos tenemos, desde que nacemos, aunque no lo creáis, desde que nacemos, traemos recuerdos de nuestros ancestros. Y diréis tú, bueno, esto es un videojuego, esto es ficción. Pues pensar en los animales. Si vosotros tenéis un gato, lo traéis de bebé, un felino como este que voy a matar ahora, vosotros os traéis un gato recién nacido a casa y verle como caza, tío. Verle como caza, que es que son igual que los documentales de las dos. Se agachan las orejas, caminan despacito para que no los escuchen, y cuando están cerca de la presa, lanzan. ¿Pero quién le ha enseñado a hacer eso a mi gato? Si yo me lo traje de bebé. Pues todas esas cosas, igual que un águila volar, o sea, en fin, todas esas cosas son cosas que los animales traen de sus ancestros, que lo tienen ahí metido en la cabeza y por eso lo saben desde que nacen. ¿Lo llamas el instinto animal? Llámalo como quieras. Yo creo que es como, por eso todos somos más listos, cada generación, cada tal, porque, en fin, traemos todo eso en la cabeza. Me parece una teoría maravillosa en la que se basa este juego, y que luego la explotan con esto del Animus y que nos conectemos ya, eso ya sin mucha ficción, bueno, y podamos revivir los recuerdos de nuestros antepasados. Pero bueno, la teoría me parece buenísima y maravillosa. A lo mejor alguno incluso habéis jugado este juego y no sabíais esa teoría, pues sí, con eso aparte nace Assassin's Creed el primero. Bueno, vamos ya con Assassin's Creed 3, aquí estamos con Desmond en Nueva York. La historia también es un poco que Desmond, a base de conectarse al Animus en varios juegos, ha descubierto que la humanidad va a llegar a su fin, ¿vale? Porque va a llegar una onda solar que va a destruir toda la Tierra. Entonces él trata de investigar cosas que descubrieron sus antepasados asesinos para conseguir un artefacto que consiga evitar esto, ¿vale? La destrucción. Ese es un poco el resumen de este juego, entre otros. Entonces, bueno, volvamos otra vez a Assassin's Creed 3 y ya me dejo de enrollar. Siento por esta intro, pero a alguien le habrá venido bien. Si no, pues bueno, haberla pasado para adelante. En fin, con este juego empezamos con Haytham Kingway, que es también un poco continuando con la historia de Assassin's Creed, el hijo con el que vamos a jugar en Assassin's Creed 4. Si todo va bien, el año que viene en mi canal jugaremos Assassin's Creed 4 Black Flag, así que suscríbete si quieres seguir con esta locura como yo de jugar juegos de hace 10 años. Y hasta aquí la publicidad. Bueno, pues Haytham Kingway
Empezamos ahí en la ópera, no sé si habéis estado viendo el gameplay, consiguiendo un medallón matando a un viejecito. Abrimos una bóveda donde van a estar los seres místicos estos que crearon a los humanos. Nos relacionaremos con Charlie, que tiene pinta de malo y es que es malo. En fin, Kenway matamos a un traficante de esclavos y en ese momento liberamos a una nativa que es guapísima, de la que nos enamoramos, nos acostamos, ¿vale? Y en ese momento descubrimos que Kenway, Charlie y todos esos amigos con los que nos estábamos rodeando eran templarios, así que estábamos manejando un malo, ¿vale? Un templario. Pero bueno, a partir de ese momento y de esa revelación tomamos el control de su hijo, ratón jaquetón, como se llame. Yo le voy a llamar Connor, que es más fácil, ¿vale? Y es como hacer juego también para llamarle. Y a partir de aquí, pues manejaremos a Connor a través de la guerra de independencia. Bueno, espero que hayas disfrutado del vídeo, que juguéis este juego, que mola mucho, que molan todos. Y aquí os dejo con Desmond matando. Hasta otro vídeo, nos vemos, chao.